Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. La oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo, volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo, volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva.
alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Nuevamente bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos concede, esa disposición que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas para seguir escuchando, pensando, meditando acerca de la palabra del Señor, tomar decisiones, y lo más relevante es que esas decisiones se conviertan en hechos, en acciones muy concretas en nuestras vidas, practicando el mensaje de Cristo Jesús, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y no solamente seamos oidores, sino que también que seamos hacedores de la palabra del Señor. Así con que un fraternal saludo para todos ustedes de la Iglesia Cristiana Confraternidad en Pereira. En esta ocasión nos acercamos a otro de los hermosos capítulos de las Sagradas Escrituras, el capítulo número 10 de Segunda de Corintios. Ya hemos estado acercándonos, haciendo reflexiones, volviéndonos otra vez a la Escritura. Sé que, como he mencionado en ocasiones anteriores, podemos hacer unas exégesis de los textos y profundizar en sus propios idiomas y conocer muchos de los elementos que están en el contexto de cada una de esas expresiones tan maravillosas que nos muestra la palabra del Señor, pero hemos querido acercarnos de una manera más de reflexiones acerca de lo que la palabra de Dios menciona en nuestras vidas. Es un mensaje que debe llegar a todas las personas, y la Biblia por sí sola tiene ese potencial y esa bendición de poder entonces ser comprendida por muchas personas. Cuando leemos la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, podemos recibir muchas bendiciones del Señor. Que la presencia del Señor sea obrando y ministrando a través de su palabra, y su mensaje llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos allí al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Algunos mencionan que el capítulo 10, 11, 12 y 13 de Corintios, de Segunda de Corintios, como que es un mensaje en el cual vemos al apóstol Pablo dando unas expresiones, retornando algunas situaciones tensas que se dieron dentro del contexto de la iglesia de los Corintios. Ya mencionamos sobre la problemática que había en la iglesia de los Corintios, una iglesia muy compleja, aunque tenía muchas bendiciones, ministerios, talentos, una disposición de construir el reino de Dios basados en muchos de los elementos, las herramientas que Dios entrega. Pero no dejaban de existir problemas, dificultades que habían que solucionarlas para que la iglesia se siguiera perfeccionando en ese proceso de su existencia. Ahora el apóstol Pablo en el capítulo 10 vuelve a retomar, se combinan acá. Entonces escuchamos al apóstol Pablo hablándonos sobre la tensión que él tenía al ver que el pecado estaba minando la iglesia de los Corintios, y los que estaban allí estaban en completo silencio, no querían tomar ninguna acción frente a los que violentaban lo que eran esos espacios del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios, la iglesia, está para recibir a las personas que desean buscarle y servirle, pero de ninguna manera es el lugar para que las personas vengan a construir su pecado o a expresar su pecado a través de la comunidad que hay allí. Entonces el apóstol Pablo en la primera parte hace una exhortación muy fuerte a la iglesia de los Corintios. Luego viene una sección donde él dice que la forma en que la está hablando con el fin de poder ayudar a las personas para que se acerquen a Cristo Jesús. Entonces baja un poco el tono, su tono
de aspereza, de tensión, y entonces busca conciliar. Pero en el capítulo 10, o sea, parece que recibe alguna información de algunas personas que supuestamente habían reaccionado en su momento de una manera positiva, pero volvían otra vez a cometer los mismos errores. Existen personas que les es difícil adecuarse a lo que Dios quiere para la iglesia, y entonces se convierten como en piedras de tropiezo, de obstáculo, y dificultan la construcción del reino de Dios. No olvide esto, piénselo, escríbalo y téngalo en cuenta en su vida espiritual, en nuestras vidas espirituales. O sea, la piedra de tropiezo, aquel que es piedra de tropiezo, como lo dice Jesucristo en los evangelios, o sea, no es solamente aquel que está forzando o llevando a otro hacia el pecado de una manera muy consciente, o sea, es motivándolo y alentándolo para que se aleje del Señor. O sea, hay muchas personas que están dentro de los puestos, funciones espirituales, y en vez de ayudar a construir el reino de Dios, lo que están haciendo es destruyendo la obra del Señor, con su pasividad, con su testimonio. O sea, el Señor Jesucristo hizo un llamado a los 12 apóstoles, les compartió la palabra, les ministró la palabra, y se supone que ya ellos debían de saber cuáles eran las instrucciones que el Señor le había entregado. Sin embargo, los vemos en algunos momentos fallar, a unos más que a otros, porque parece que la condición del hombre, si no se centra verdaderamente en Cristo, la vida cristiana se le hace muy compleja. Es la pregunta que me hacen muchas veces, si el evangelio es difícil, y siempre he sostenido que el evangelio en Cristo Jesús es muy fácil cuando uno ha tomado decisión. O sea, cuando uno verdaderamente está apasionado, enamorado del Dios Todopoderoso, y sabemos que Él es nuestra razón de ser, el evangelio se convierte en fácil, es fácil. Pero cuando el ser humano está pensando en el mundo y todavía pensando en las cosas de Dios, la vida espiritual va a ser más compleja. En otras palabras, es una persona tibia, ¿sí? Una persona tibia, y para una persona tibia va a ser muy complejo, muy difícil poder agradar a Dios, porque está buscando agradar a Dios y al mundo, y esto es imposible. Ahora, miramos allí lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, donde nos dice el apóstol Pablo. La primera sección nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él busca hablar en un tono suave, bajo. Dice: yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, la idea que menciona acá es, o sea, cuando yo estoy allá, ustedes saben que yo busco ser muy comprensible con ustedes, muy atentos, pero cuando estoy fuera, me ha tocado escribir unas cartas muy fuertes, y el contexto lo menciona por la condición de la iglesia, porque en ningún momento la idea del apóstol Pablo es ser muy fuerte con la iglesia. Lo debe de ser cuando el pecado está minando la iglesia, porque el Señor precisamente nos está llamando a que cuidemos la doctrina, la santa doctrina que el Señor nos entrega. En el verso 2 dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen cómo, si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es este el sentido. O sea, las personas que buscan oponerse, y mencionamos aquí que no son personas externas, siempre he mencionado la importancia de poder proteger nuestras vidas y cuidar nuestras vidas, tanto de elementos externos como de personas que están en nuestro contexto, o sea, de personas que están fuera de nuestro, no son cristianas, no son creyentes, y nos persiguen, nos vituperan y dicen muchas cosas en contra de nosotros, en contra del reino de Dios. Pero también hay personas que están cerca de nosotros que, en vez de ser de bendición para poder ayudar a avanzar el reino de Dios, siempre están con sus problemas, sus desánimos, no les cuesta avanzar y arrancar de una manera muy ordenada y disciplinada para poder construir el reino de Dios. Y entonces hay personas que, en vez de ayudarnos a avanzar en el proceso de nuestra vida espiritual, y de muchas personas para que lleguen a Cristo Jesús, se convierten en obstáculo. Las personas que deben de estar viviendo en santidad y no viven en santidad, sino en su pecado, y llevan años y décadas, y son personas que están ahí, y en vez de permitir que el reino de Dios avance, lo estancan a nivel personal, a nivel familiar,
¿Cuántas familias hemos visto que de alguna manera se debilitan, se estancan y toman rumbos contrarios a lo que la palabra de Dios dice? Vuelvo a mencionarlo. Dice estar todavía con el Señor, estar en espacios espirituales, pero su conducta y su comportamiento ya deja más claro que están totalmente errados en su vida espiritual. Entonces el apóstol Pablo se está dirigiendo a estas personas y les dice: miren, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. O sea, es muy importante entender esa parte. ¿Por qué? Porque le están señalando al apóstol Pablo de que no es un hombre que anda en el espíritu, sino en la carne. O sea, es como tienen el lenguaje cristiano. Y precisamente esas personas que tienen el lenguaje cristiano lo utilizan para maltratar y hacer daños a aquellos que saben qué es lo que verdaderamente nos da Dios, nos reviste Dios con su bendición. Hemos sido maltratados en muchas ocasiones de personas externas que no conocen de Cristo Jesús. De muchas maneras y muchas formas nos lastiman. Hemos sido lastimados de personas que están cerca de nosotros, que diciendo ser cristianos, que diciendo ejercer liderazgo, son personas que no entienden bien el mensaje de Cristo Jesús y de alguna manera buscan alterarnos o decirnos que no somos espirituales, sino que andamos según la carne, como le dicen aquí al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, vuelvo a mencionar el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nosotros estamos todavía en la carne porque estamos en ese mundo, nadie lo puede negar, pero no militamos en la carne, que eso es muy diferente. Y nuestras armas de la milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, es aquí donde aquellos que hacen daño, son piedra de tropiezo, terminarán siendo destruidos, porque el Señor obrará. Vuelvo a mencionar el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, aquí nos muestra personas que después de estar conociendo la verdad, o sea, están ya llevando a los que están dentro de la comunidad a que estén en contra del apóstol Pablo, y los están llevando ya a unos mensajes que son diferentes a los mensajes de Cristo Jesús. O sea, mucha gente dice que va en nombre de Cristo Jesús, pero como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Son esas personas que aman a Dios con todo su corazón, su vida, y están dispuestos a servirle, a avanzar en el reino de Dios. Son los frutos que nos muestran que una persona es disciplinada, en coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque no puede estar diciendo una cosa mañana y hoy otra cosa diferente, porque no tiene sentido. O sea, personas que están allí pero que no construyen el reino de Dios. Eso es lo que está pasando allí en la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo dice: hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque lastiman, hacen daño de una manera muy fuerte. Y el apóstol Pablo entonces sigue diciendo, versículo 5, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es que la gente y nosotros aprendamos a tener en nuestra mente los pensamientos de Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, que nuestros caminos sean los caminos del Señor. O sea, no son los que van conforme la carne, sino conforme el Espíritu que Dios nos ha entregado, porque Dios nos llena con sus pensamientos, renovando nuestras mentes en Cristo Jesús. Y esto es muy relevante. Entonces, allí el verso 5 habla con mucha claridad. O sea, todo pensamiento debe ser llevado en obediencia a Cristo Jesús. Vuelvo a insistir. O sea, la vida cristiana es fácil, muy fácil, cuando la persona verdaderamente ha entendido quién es Cristo Jesús. Mientras no haya entendido quién es Cristo Jesús, entonces le veremos con mal humor, con mal genio, con desánimo, pensando que este no es el camino, que es otro. O sea, pensando en miles de cosas que en vez de fortalecerla en su vida espiritual y fortalecer a otros, porque es que no solamente se dañan a sí mismos, sino que aún con sus acciones, con sus comentarios, con sus formas de hablar, destruyen la motivación y el amor y el compromiso de otros. Verso número 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, es la corrección. Y es el llamado que Dios ministra y obra, ¿sí? La corrección. Hoy esto de la corrección no se da mucho dentro de las comunidades cristianas, y es importante el retorno a comprender la importancia de que no buscamos de ninguna manera
las comunidades o las iglesias que tengan prestigio, según dice el mundo, porque es muy fácil contaminarse de esa percepción. O sea, que una iglesia de éxito es la iglesia que tiene que tener tantas personas, tener tantas cuestiones materiales, y estamos midiéndolo como lo mide el mundo. No, el llamado del Señor es, Él llama y acerca a los que han de ser salvos, los llama a un grupo específico, a una iglesia, sea la de Corintios, la de Éfeso, la de Esmirna, en fin, cada una de ellas a nosotros nos ha llamado y estamos avanzando en este proceso. Y entonces, si estamos en este espacio que el Señor nos ha colocado, debemos de amar a Dios y servirle a Él con todo nuestro corazón, y saber que el consejo, la exhortación y la reprensión son necesarias para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el necio no recibe la exhortación. Lo que hace el necio es enojarse, alejarse, criticar y destruir todo lo que está en su contorno. Por eso la importancia de llevar una palabra a quienes quieren, a quienes desean. Eso es muy relevante. O sea, toda persona que quiera ser ministrada, entonces debe entender que la exhortación, el consejo y la paciencia, el respeto es fundamental, la disposición para servir, porque hay muchas personas que, vuelvo a mencionar, que no son creyentes o que son creyentes y están dentro de un espacio, pero no quieren glorificar a Dios con sus propias vidas, sino que quieren producir malestar, incomodidad, porque van conforme las armas de su carne y no conforme el Espíritu de Dios. Verso número 7. Miráis las cosas, miren lo que dice acá, escuchen por favor, pueden leerlo allí. Verso 7 dice: miráis las cosas según la apariencia. O sea, eso es lo que hace el hombre sin el Espíritu de Dios en su corazón. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces hay ese proceso de las urgencias espirituales que se dan en los sujetos, porque en vez de buscar y agradar al Señor con todo su corazón, lo que hacen es estar buscando apariencias. O sea, quiero aparentar que, quiero que me reconozcan como, quiero allí sí, allí no. O sea, empezamos a ver todos esos espacios que son muy humanos, muy en la carne, y por eso el apóstol Pablo exhorta a estas personas que están allí en la iglesia y les dice: ustedes simplemente quieren mirar las cosas por su apariencia. Y sigue diciendo: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, el apóstol Pablo está definiendo bien, o sea, el Señor me ha entregado una autoridad, y esa autoridad estoy llevándola para administrar la casa del Señor. Si usted piensa que es de Cristo, entonces entiende bien lo que significa ser de Cristo, pero si no entiende lo que es ser de Cristo, usted simplemente estará fingiendo ser de Cristo Jesús, pero en sus acciones va a hacer todo lo contrario. Y luego menciona en el versículo número 8: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Verso 9: para que no parezca como que os quiero amedrantar por carta, porque a la verdad dicen, o sea, aquí lo que escuchamos de esas personas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciables. O sea, estaban insultando al apóstol Pablo. Aquí en estos versos el apóstol Pablo dice: hay aquellos que están insultándonos, subestimando, tratando de destruir nuestra autoridad. Hay personas que buscan destruir autoridades espirituales, y el enemigo es experto en estas acciones. Por eso hay que ser muy presto para poder hacer estas lecturas y saber quién está cerca de nosotros para construir el reino de Dios, o quién está siendo colocado por Satanás para debilitar la vida espiritual de los que están en un grupo específico. Entonces, en ese verso número 10 está diciendo: hay personas que me dicen que cuando yo estoy en la iglesia en presencia, o sea, soy muy formalito y bueno, soy agradable, soy humilde, pero que cuando me voy, que empiezo a escribir palabras fuertes y duras contra la iglesia. Entonces estaban cuestionando la autoridad del apóstol Pablo. No, hay una relación aquí. A veces hay que ser muy en esa humildad, muy paciente, muy tolerante, pero hay cosas en las cuales no se puede ser tolerante.
Y el apóstol Pablo es claro en esto: no voy a ser tolerante en cuanto al pecado. Verso número 11: esto tenga en cuenta la tal persona. Si ya la tenía identificada. A lo mejor en las comunidades ya tienen identificadas las personas que no aman a Dios con todo su corazón, están allí año tras año, década tras década, y no avanzan ni dejan avanzar a otros. El verso 11: eso tenga en cuenta tal persona, que así como somos en las palabras por la carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y le dice: yo soy fuerte en las cartas porque no estoy con ustedes, pero apenas esté allá se van a dar cuenta, o sea, mi repudio completamente hacia lo que es el pecado. Verso número 12: porque no nos atrevemos a contarnos comparándonos con alguno que se alabe a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismo, por sí mismo, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Otra vez, recuerden el problema de la iglesia de los Corintios al principio, en la primera carta: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, o sea, y hay una tensión ahí. Entonces el apóstol Pablo le dice: no, por favor, no estén midiéndose en ustedes, nuestra medida es Cristo Jesús. O sea, aquí las medidas no son los seres humanos. Y luego sigue diciendo, verso 13: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medio, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Aquí hay algo también muy relevante, y es, miren, si alguien se acerca a la casa del Señor, venga de donde venga, ya sea porque viene traído por el Señor por primera vez, o porque viene por algunas circunstancias que le aconteció en algún tipo de comunidad, o sea, y viene pero traído por el Señor, aquí vamos nosotros a ministrarle, a ayudarle en su vida espiritual, o sea, porque no le cerramos la puerta absolutamente a nadie. Pero eso sí, siempre le decimos a las personas y la comunidad, nosotros no estamos buscando ir a otros campos donde de alguna manera se está hablando el evangelio para traernos esas personas para la casa del Señor. O sea, eso es importante, y el apóstol Pablo lo dice aquí, debe ser claro. O sea, nosotros no estamos yendo a donde otros están trabajando para mirar cómo quitamos la fuerza de ellos y nosotros fortalecernos. Eso es perverso. O sea, eso solamente lo hace Satanás en su proceso y en su vida de buscar debilitar el reino de Dios y su justicia. Vuelvo a mencionarlo, se acercan personas de algunas otras comunidades, Dios conoce las razones, algunas de ellas que son bautizados o están dentro de otros campos, les hablamos, les compartimos, les escuchamos y ya dejamos que el Señor haga la obra, pero no le decimos a esa persona o no la usamos para que a través de esa persona busquemos otras personas de esa comunidad para acercarnos. No. Y el apóstol Pablo lo deja claro acá. Entonces dice el verso 13: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medio, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Verso 15: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros y conforme a nuestras reglas espirituales. Y dice el verso número 16, para terminar: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Versículo 18 dice, el versículo 17 y 18: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y otra vez está terminando con unas primeras palabras que inicia en el capítulo, en los capítulos 1 y 2 de 1 de Corintios, donde dice: la gloria siempre es para el Señor. Y aquí el apóstol Pablo cierra esta sección, donde le dice a la iglesia que deben de estar prestos y preparados, que se respete a las autoridades, porque cuando una iglesia respeta a sus autoridades, entonces Dios va a hacer una obra especial, ¿verdad?, dentro de ese grupo, y no se pierde tiempo.
Alguien puede decir, pero es que no está perdiendo tiempo porque se está restaurando y todo eso. Pero esos procesos de restauración, donde el apóstol Pablo dice a una iglesia que ya debería ser más fuerte espiritualmente y no tan débil, o sea, es un llamado de atención, porque muchas iglesias, o sea, se estancan y hay cosas que estancan una comunidad. Por ejemplo, lo que pasó hace poco sobre la pandemia. Cuántas iglesias se debilitaron por cuestiones de la pandemia, porque había muchos creyentes que no estaban sólidos en Cristo Jesús. Pero recordemos, nuestro llamado no es para que un número de personas permanezca en una comunidad y o se duplique o se triplique. No, es que la persona que Dios coloque cerca de nosotros, vamos a ministrarle, vamos a hablar la palabra de Dios. Si quiere recibirla, vamos a entregarle esa palabra, vamos a orientar a esa persona a la luz de la palabra del Señor, porque es el llamado que Dios nos entrega. Dios continúe bendiciendo su vida y esperamos que usted siga afirmándose en el Señor, que usted allí donde está sea de mucha bendición para los que están en su contorno. No se le olvide, cuídese usted mismo, cuídese de la gente que no conoce de Cristo Jesús, pero nos señala, nos busca la manera de humillarnos, de quitarnos nuestros derechos, de hacernos crearnos espacios muy incómodos. Pero oremos al Señor. Oremos al Señor por la gente que está en nuestro contorno, que dice ser cristiana, pero su testimonio, su ejemplo, su compromiso con Dios, su pasividad espiritual es muy determinante en su relación, en su comunión con el Señor. Oremos al Señor. Dios bendiga sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.